Bienvenidas, bienvenidos, amigos y amigas de Radio Progreso, quienes nos sintonizan a través de las frecuencias de nuestra radio, en todas las coberturas donde nos pueden sintonizar, y también les damos la bienvenida a quienes nos están viendo y acompañando desde las redes sociales. Compañía de Jesús en Misión, Voces Apostólicas. Este espacio que Radio Progreso ofrece para escuchar voces de jesuitas y de laicos y laicas que a lo largo del mundo están comprometidos con la misión apostólica de la Compañía de Jesús, para acercar a la Compañía de Jesús y su misión a ustedes desde la programación de Radio Progreso. En esta ocasión, estamos en Compañía de Jesús en Misión Voces Apostólicas con Jenny Cafizo. Jenny Cafizo es la directora de la Oficina Internacional de los Jesuitas del Canadá, cercana a Radio Progreso. Yo tuve la ocasión de conocer a Jenny en una visita que hice a Toronto. Ella insistió fervientemente porque visitara la oficina, porque conociera el trabajo, y también porque a través de la oficina el ERIC y Radio Progreso ha recibido un servicio solidario muy importante y lo está recibiendo. Pero también nos encontramos aquí en Honduras hace, creo que ya para 3 años o 2 años, en agosto, cuando hubo aquí el encuentro de el sector social de el apostolado social de la Compañía de Jesús de Estados Unidos y Canadá. Aquí tuvimos la ocasión de tenerla, visitó la radio, y en varias ocasiones hemos tenido la voz de Jenny Cafizo. La última vez que estuve yo con ella fue en noviembre pasado, cuando nos encontramos en el Congreso Internacional de la Compañía de Jesús para celebrar los 50 años del Secretariado Social de Justicia y Ecología de la Compañía de Jesús. Una gran amiga. Bienvenida, Jenny. Muchas gracias, Melo. Tienes muy buena memoria en recordarte todos esos momentos importantes en que nos hemos conocido. Muchas gracias por esta invitación. De verdad que me siento muy honrada. Nosotros, como tú has dicho, nos conocemos desde mucho tiempo, y como bien sabes, eres una persona muy querida, que me inspira y que admiro mucho y que quiero mucho, así como otros compañeros de Radio Progreso, quien me he admirado mucho por su compromiso, su coraje, la coherencia. Y claro, cuando estuve allá que fue a finales, creo que en agosto o septiembre del 2018, tuve la oportunidad de estar con ustedes y conocer su trabajo y visitar las comunidades, y que me acuerdo con mucho cariño, en especial las comunidades de Guapinol y San Pedro en Tocoa, en otros. Y entonces realmente es un placer estar con ustedes, y pues disculpa un poco mi español, espero que tus oyentes saben que mi español no es mi primera lengua, pero pues ahí ojalá me entiendan. Bueno, ¿cuál es tu primera lengua? ¿El inglés Italiano. o el italiano? Italiano. Bueno, de verdad que siciliano, porque mis padres bueno, yo crecí en Sicilia, así que esa fue mi primera lengua, pero pues italiano y inglés. Jenny, hoy estamos casualmente celebrando el Día Internacional de los Refugiados. Y quiero, ante todo, felicitar y hacer un reconocimiento por ese trabajo tan encomiable que realizan
tantas personas voluntarias comprometidas en diversas partes del continente. Estoy pensando, por ejemplo, en el África, ahí tenemos a jesuitas trabajando muy duramente en medio de la dureza de la vida que llevan los refugiados. Cuentan que cada hora al menos 24 personas abruptamente dejan sus casas y sus hogares para buscar otro lugar donde puedan vivir por asuntos de guerra, por asuntos de discriminación, por asuntos de racismo. Tú, Jenny, estuviste trabajando antes de ser la directora del Canadian Jesuit International, estuviste trabajando en Roma en el secretariado por los refugiados. ¿Será que nos puedes comentar este trabajo tuyo y cómo ha continuado ahora en Canadá? Sí, sí es un día muy significativo porque, como tú dices, es el día en que recordamos los millones de personas que son forzadamente desplazadas de sus hogares y calculan, a las Naciones Unidas calculan que hay casi 80 millones de personas que son desplazadas, sea como refugiados que como desplazados internos. Y yo trabajé con el Servicio Jesuita Refugiados por 9 años en Roma, en la Oficina Internacional, y durante ese periodo tuve la oportunidad de visitar muchos campos de refugiados, muchos sitios donde había gente que había sido desplazada y instancias de los servicios jesuitas refugiados que acompañaba y servía a los refugiados. Como tú sabes, el servicio jesuita refugiados fue fundado por el padre Arrupe, que era el padre general de la Compañía de Jesús, que fue realmente movido por la tragedia de los desplazados de Vietnam y que lanzó este llamado a la compañía que si realmente queremos servir los más excluidos de la tierra, llamó a los jesuitas que respondieron que los excluidos eran, entre los más excluidos estaban los refugiados. Y empezó como una respuesta a un problema de ese momento en el 1980 y ahora estamos a los 40 años. El problema no ha disminuido, más bien ha aumentado y tenemos 80 millones de personas desplazadas a causa de guerras, a causa de violencia, a causa del desplazamiento de la tierra por razones medioambientales, por las compañías mineras y es realmente como fue en ese entonces, sigue siendo una tragedia de estos días al cual nosotros somos llamados a responder. Sí, y ahora en Canadá, como directora de la Oficina Internacional de los Jesuitas, y viviendo además en este tiempo tan difícil del coronavirus, es otra manera de desnudar esas enormes desigualdades e incluso el racismo que persiste en todo el planeta. ¿Cómo vive la Compañía de Jesús su misión apostólica tras el desafío que ha traído para Canadá y para el mundo el coronavirus? Jenny. Sí, entonces, sí, la pandemia del coronavirus realmente nos ha interpelado de una manera a lo mejor aún más fuerte porque por ser algo que toca a todo el mundo. Y nos ha tocado en los países que generalmente vivimos situaciones de paz, vivimos situaciones de situaciones económicas más
ricas, pero eso es algo que ha tocado a todos. Pero como alguien dijo, todos estamos en la misma tormenta, pero no estamos en el mismo barco. Y algunos de nuestros barcos tienen demasiada gente, otros tienen huecos y tienen agua, y entonces, aunque nos afecta a todos, no nos afecta a todos de igual manera. Y eso lo hemos visto a nivel internacional, como afecta a los países del sur y del norte, pero lo vimos también dentro de nuestros propios países. Y yo creo que nosotros como cristianos y como gente integrante que trabajamos con la Compañía de Jesús, siempre estamos atentos a escuchar las voces de los sin voz. Y cualquier situación hay que preguntar y mirar la situación desde la perspectiva de los más pobres, de la gente a los márgenes. Entonces, cuando miramos la situación del coronavirus, inclusive en un país como Canadá, que comparado con otros países, inclusive países industrializados de Europa o nuestros vecinos al sur, Canadá ha sido entre los que ha tenido un impacto menor, aunque todavía contamos con más de 8,000 muertos y 100,000 casos de personas infectadas. Y cada muerto es un muerto demasiado, como sabemos. Además, esta gente ha muerto solos, sin la familia, sí que la familia los pudiera acompañar en sus últimos días de su vida, y la familia no ha podido estar en su entierro. Y ha habido otros efectos en la salud mental, en la economía del país, pero lo que nosotros como personas, como cristianos, queremos resaltar las características de este impacto y somos interpelados a mirar más allá. Y lo que vemos es que son la gente en los márgenes, que son los que más han sido afectados por esta pandemia. Y le quiero dar un par de ejemplos. Eso de Canadá. La mayoría de los casos son en las grandes ciudades, pero recién han dado unos datos que poniendo un mapa de la concentración del virus encima de un mapa donde vive la gente más pobre en estas ciudades, las dos mapas coinciden. O sea, que son los barrios donde viven los inmigrantes, los sin techo, los más pobres. Es ahí que hay la más concentración de virus. También quiero resaltar que la gran mayoría de las personas que han muerto son ancianos, y son personas que viven en los centros de cuidados de personas mayores, que se ha revelado ser una verdadera vergüenza en el país. Eso se debe a que en los últimos años ha habido una política de privatización del cuidado de los ancianos, y resulta que la ganancia ha sido más importante que el cuidado de los ancianos. Y entonces se ha revelado que los trabajadores ahí son mal pagados, que son asumidos a tiempo parcial para no pagarles seguro social, que entonces están forzados en trabajar en varios centros y entonces contribuyendo al contagio de varias casas de cuidado. Y entonces ahí que la gente se ha muerto en centenares y miles. Y el tercer foco de contagio ha sido con los trabajadores migrantes. Ustedes no sé si saben que aquí en Canadá vienen como 60,000 trabajadores temporales de América Central, de México y de Jamaica cada año para trabajar en las fincas para cosechar. Aquí durante el verano, estamos en verano. Bueno, ha habido centenares y ahora creo que más de 1,000 de migrantes temporáneos que han sido infectados, y 2 jóvenes mexicanos se han muerto. Y quiero mencionar sus nombres.
porque se han venido aquí para trabajar y han muerto en las últimas 2-3 semanas solos. Uno es Rolegio Muñoz Santos, de 24 años, y el otro Bonifacio Eugenio Romero, de 31 años, los dos mexicanos que vinieron para ayudar a sus familias, pero que se han muerto de COVID, que no trajeron ellos, sino lo han tomado aquí, porque viven en condiciones y trabajan, condiciones de trabajo que han sido denunciados por años, por varias ONGs que trabajan con migrantes de aquí, tipo Justicia para Migrantes, condiciones de vivienda, a uno amontonado encima al otro, presión de trabajar aún enfermos, y es eso que ha creado esta situación. Entonces, estas tres características, los barrios más pobres, los ancianos, los migrantes, nos han hecho ver que aún en un país rico como Canadá, donde ha habido una respuesta significativa de parte de las instituciones, que te puedo contar más adelante, pero son los más pobres, los ancianos, las personas sin hogar, los migrantes, indígenas, los más marginados, que son los más afectados. Es ahí que nosotros, como personas que somos vinculados con la Compañía de Jesús, tenemos que preguntar por qué y cómo es que respondemos a esta situación. O sea que bien dices que y ratificas en lo que coincide la inmensa mayoría de quienes están trabajando en la lucha por salvar vidas a propósito de esta pandemia. Y es que la pandemia no fue tanto que ha generado crisis, sino que ha desnudado las profundas crisis y las ha agudizado. Profundas crisis de desigualdad, de deterioro y de abandono, y en virtud también de los procesos privatizadores y excluyentes de el modelo, así como a nivel universal con la globalización se ha venido implementando a lo largo de las últimas décadas. Y como tú lo dices, Canadá también aflora estas realidades. ¿Dónde está la marginalidad? Allí es donde se sufren las mayores consecuencias de situaciones críticas como esta crisis sanitaria que ha venido con el coronavirus. Y la oficina que tú coordinas, Jenny, de los jesuitas, ¿qué, ¿cuál ha sido su trabajo en estos últimos 3 meses? ¿Cómo, ¿Cómo estás viendo que va transformando los desafíos apostólicos? ¿Con quiénes establece coordinaciones? Y su vínculo entre el trabajo de Canadá con el trabajo con, por ejemplo, con países como los nuestros. Jenny. Bueno, entonces, primero quiero señalar que en esta provincia de Canadá, los jesuitas han vivido muy de cerca esta pandemia, porque en 7 jesuitas ancianos aquí en la casa donde cuidan los ancianos jesuitas se han muerto de COVID. Y entonces nos recordamos de ellos con mucha tristeza y con mucho cariño. Son personas que conocía y que conocíamos todos, y entonces ha tocado esta provincia muy, muy de cerca. Ha habido una respuesta a distintos niveles. Nosotros, como Canadian Jesuits International, que es la oficina internacional, hemos tratado de hacer varias cosas. Uno es, en primer momento, contactarnos con todos nuestros contrapartes para ver cómo es que el COVID lo ha afectado. Entonces, contrapartes en Asia, en India, donde los migrantes han sido más que nada afectados, en África, en América Latina, y ver cómo es que podemos apoyar. Y también
traer esas voces aquí a Canadá. Entonces tenemos una sección especial de nuestra página web donde hemos recuperado todos esos mensajes, algunos muy, muy fuertes, muy que nos han tocado realmente el corazón, que le hemos puesto allá para que la gente en Canadá vea que esto, aunque somos, obviamente, la gente aquí es muy preocupada por su propia salud y tenemos que hacerlo, estemos en casa, no, todo está cerrado, la economía está parada, como dije, 8,000 personas han muerto, o sea, no es nada, no es poco lo que la gente está viviendo acá, pero que al mismo tiempo, para abrir también nuestra mirada en nuestro corazón a lo que está pasando afuera de Canadá, y por eso hemos traído esas voces a través de unos webinars. Por ejemplo, la próxima semana tu compañero Alfredo Ferro y a Natalia, una compañera de la Amazonía, van a hacer estamos organizando un webinar para que nos cuentan cómo el COVID está afectando la Amazonía. Hemos hecho otro con la voz de los compañeros de Siria para contarnos también. Entonces, esas son las dos cosas, apoyar nuestros amigos y compañeros y contrapartes y traer sus voces aquí. Y en parte le hemos hecho también como parte de la red Javier, que tú conoces bien, pero para tus oyentes, que es una red de oficinas internacionales de la Compañía de Jesús, que más y más trabaja en red, coordinando nuestros aportes y aprendiendo el uno del otro. Y a través de la Oficina del Apostolado Social en Roma y además de la red Javier, hemos estado coordinando nuestra comunicación con los contrapartes y también nuestra respuesta. Y entonces eso ha sido nuestra labor como oficina durante este periodo. Y quiero también mencionar unas iniciativas de la provincia aquí. Por ejemplo, en una casa de retiro han abierto parte de esta casa para los sin techo que están con COVID. Y entonces, como no tienen manera de dónde vivir y viven en esto, entonces le han abierto esta casa para eso. Y también ha habido otras iniciativas tipo poner la disponibilidad de jesuitas y otros y laicos para apoyar 24 horas al día disponible para gente que está viviendo esta situación con muchas dificultades de salud mental o de otras tensiones de duelo, y entonces hay esa disponibilidad. Entonces esas son algunas de las respuestas que se están dando. Bien, muchas gracias, Jenny. Para quienes nos acaban de sintonizar, estamos en Radio Progreso y también a través de el Facebook. Y tenemos el gusto de, en este espacio de Compañía de Jesús en Misión Voces Apostólicas, de tener a Jenny Cafizo, de Canadá, directora de Canadian Jesuit International, la Oficina Internacional de los Jesuitas, y estamos platicando sobre la misión de la Compañía de Jesús vista desde Canadá. Y justamente lo hacemos ahora cuando estamos celebrando el Día Internacional del Refugiado, un trabajo en donde Jenny Cafizo estuvo anteriormente, justamente en el secretariado del Servicio Jesuita para Refugiados desde Roma, y ahora como directora nos está contando sobre la vida, cómo se está viviendo la vida y las consecuencias y las responsabilidades y desafíos que esto está abriendo para la Compañía de Jesús. Jenny, querida, ¿qué me cuentas de tu vida? ¿Dónde están tus fuerzas en medio de esta situación tan difícil que nos toca vivir? El coronavirus, que ha venido, como tú mismo lo dijiste, a destapar grandes crisis de desigualdad, de exclusión y de racismo, no es para que estemos optimistas. Sin embargo, ¿dónde tú
Jenny Cafizo, donde tú alimentas tu esperanza, querida compañera. Mira, Melo, justo que es el Día de los Refugiados, que celebramos este día. Como tú has dicho, yo he tenido, a través de mi experiencia del servicio jesuita a refugiados, tuve el privilegio de estar en lugares donde el sufrimiento, el dolor y desbordan. Y en ese mismo sitios, en África, en Asia, en América Latina, he también tenido la experiencia del coraje, la entrega, la generosidad. Y yo me acuerdo en especial una experiencia que tuve en un campo de refugiados en Liberia, y personas que me han escuchado decir esto antes, y me acuerdo que había un grupo de personas que recién habían llegado, habían huido de la guerra, con unas historias realmente que me hacían llorar. Habían llegado habían perdido sus familiares, lo habían visto muertos mientras que huían y no pudieron pararse para llorar. Y en medio de todo ese dolor, yo como que me sentí tan ahogada que pregunté, pero usted cómo, yo inclusive le pregunté, pero aquí hay casos de suicidio, o sea, ¿cómo es que la gente está manejando este grande dolor? Además, porque no había mucha perspectiva de mejora viendo dónde estaban. Y entonces ellos se miraron y me dijeron, pues no, aquí nadie, no hay caso de gente así desesperada que se ha suicidado. Y después le pregunté a mi compañero de trabajo, que trabajaba ahí, un liberiano que se llama Franklin Siacor, que es un muy querido amigo, que todavía estoy en contacto con él, y le pregunté, ¿y por qué la gente cómo es que la gente no se desespera? Y él me dijo, mira, creo que es porque nunca somos solos. Y esa cosa me quedó realmente en mi corazón, que eso de no estar solo, porque somos acompañados por Dios y somos parte de una comunidad más grande, y que esa es la fuente de esperanza, y que y me he acordado eso muchísimas veces, eso de que inclusive en ese campo había mujeres con un bebé, y, y yo digo, qué fuente, qué capacidad de esperar que a un bebé puedes traer un bebé en este mundo, en esta situación tan difícil, porque crees que todavía hay esperanza de vida, realmente creer desde el profundo que hay esa vida. Pero también, si tengo un minuto, quiero mencionar un compañero tuyo de Radio Progreso, que cuando estuve allá, nos contó, si tú te acuerdas, en tu casa, nos contó cómo ha sido amenazado varias veces, y yo después de esa presentación le pregunté, y porque él tiene hijos, le pregunté, pero ¿por qué no te vas? ¿Por qué no sales del país? Es muy peligroso que estás aquí. Y él me dijo, bueno, sí, tengo miedo, pero necesitamos ser una luz en la oscuridad. Y esas palabras realmente me impactaron tanto. Él a lo mejor ni siquiera se acuerda, pero para mí esa esperanza de que, a pesar de todo, que somos muy conscientes de la oscuridad, no es que somos ingenuos, hay que ser consciente de la oscuridad, de las injusticias, del dolor, de la violencia, pero a pesar de eso, nosotros creemos de ser luz en la oscuridad. Y esa esperanza me viene de personas que viven la muerte, viven en el medio del dolor. Y entonces, la verdad es que me viene de ustedes, la esperanza me viene de ustedes. Bueno, y nos alimentamos mutuamente en la esperanza, porque en nuestra fe justamente se sostiene en un Dios que nos ayuda a que vivamos en esperanza desde los destrozos, desde las angustias, desde las oscuridades, para que ahí
podamos nosotros también ser luz. Aquellas personas que nada prometen esperanza son las que a ti y a mí justamente nos mantienen en la esperanza. Quiero yo concluir agradeciendo, por supuesto, pero también diciéndote que cuando nos convocaron al Congreso en noviembre del año pasado, también cuando me pidieron que iba a tener una breve participación para compartir testimonio como jesuita en la dimensión del apostolado social, claro, yo me preocupé y qué voy a decir y cómo lo voy a hacer, pero cuando me enteré que una tal Jenny Cafizo era la que haría mi presentación, se me fueron las preocupaciones, porque dije, bueno, voy a estar al lado de una amiga, y en efecto así fue, porque además recordé que cuando estuve en Canadá, estuve en Toronto, de inmediato me dijiste, quiero que apartes una noche para que podamos estar en mi casa. Y ahí conocí a tu familia y ahí compartimos incluso con otros paisanos hondureños. Y entonces esa generosidad, esa hospitalidad también son, por supuesto, fuente de esperanza y de fortalecimiento de la solidaridad. Gracias, Jenny. Si quieres una última palabra para ti. Sí, mira, tú eres muy generoso. Yo me acuerdo muy bien ese momento en Roma en que yo realmente me sentí honrada de estar a tu lado. Además que tu intervención tocó a todos en nuestro más profundo de nuestro corazón por tu capacidad de analizar y tu respuesta generosa. Y me acuerdo muy bien tu tiempo aquí en Canadá y espero que va a haber más. Y estás bienvenido siempre. Ojalá que pronto puedas venir a visitarnos y con un saludo muy fuerte y con mucho cariño a todos los compañeros de Radio Progreso y a los pobladores que ustedes acompañan con cariño y con mucho coraje, y algunos de los cuales conocí. Ha sido un momento privilegiado y te agradezco muchísimo por tu invitación. Gracias. No sé cuándo ni dónde nos vamos a encontrar, pero tengo mucha fe y esperanza en el futuro. Gracias, Jenny Cafizo. Gracias a ustedes, amigos y amigas que nos han sintonizado a través de Radio Progreso y también que han participado a través de esta comunicación en las redes sociales. Hemos estado en Voces Apostólicas, Compañía de Jesús en Misión, con Jennifer Cafizo, directora de Canadian Jesuit International, la Oficina Internacional de los Jesuitas desde Canadá, y seguiremos comunicándonos aquí desde Radio Progreso. Gracias. Voces Apostólicas. Eres tú, Ignacio, nuestro guía y animador. La voz